Hola, qué gusto encontrarnos. Nuestro encuentro diario con la salud aquí en Su Médico en Casa, todos los días en este horario en directo, de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde, para que conversemos o hablemos de todos esos temas o enfermedades que están muy presentes en la población y que, pues, por supuesto, nos surgen muchas inquietudes. Por eso tenemos líneas telefónicas y redes sociales para que participen activamente. Este es el espacio de salud de Teleantioquia, nuestro consultorio de salud, un espacio de información, servicio y orientación en temas de salud y bienestar. Tenemos líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. La salud visual es muy importante, así que hoy nuestro tema estará dedicado precisamente a nuestros ojitos. Vamos a hablar de la segunda causa de ceguera en el mundo, que es el glaucoma. La primera causa de ceguera es la catarata. Y hoy precisamente vamos a hablar del glaucoma, que es muy importante saber cómo diagnosticarlo. Por ejemplo, si es asintomático, porque en muchos casos puede ser asintomático, cuáles son las causas que produce un glaucoma, cómo son los síntomas y lo más importante, si se puede prevenir y cómo es el tratamiento. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma constituye la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas. Es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Por lo general no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina. Sin el tratamiento adecuado, el glaucoma puede llevar a la ceguera. La buena noticia es que con exámenes oftalmológicos periódicos, la detección temprana y el tratamiento puede preservarse la vista. Se recomienda revisiones periódicas a partir de los 45 años. Estudios realizados resaltaron que el tabaco y una mala alimentación, además de la contaminación y factores como la edad avanzada, desencadenan daños oculares irreversibles, provocando contracción del glaucoma. Esta enfermedad afecta a más de 60 millones de personas en todo el mundo. Si bien es una enfermedad que se presenta más en una población de adultos mayores, hay excepciones. Se presenta también en jóvenes y en niños. ¿Por qué? De eso hablaremos hoy. Redes sociales, en Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia para que interactúen con nosotros. Otro dato adicional, la cifra estimada de personas con discapacidad visual en el mundo, estamos hablando de todos los tipos de discapacidad en los ojos, es de 253 millones de personas, una cifra bastante alta, 36 millones con ceguera y 217 millones con discapacidad visual moderada a grave. El 81% de las personas con ceguera o discapacidad visual moderada a grave son mayores de 50 años. Tema del día: glaucoma, segunda causa de ceguera en el mundo. ¿Será que se puede prevenir? Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Recuerden interactuar en redes sociales, participar con sus preguntas en nuestras líneas telefónicas. Y a quienes me han preguntado sobre los diferentes capítulos del programa y temas, cómo los pueden encontrar, pues es muy fácil. Ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. A esta hora saludamos al doctor Lucas Aldarriaga. Él es oftalmólogo, quien es muy especialista en el tema de glaucoma. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerlo nuevamente en el programa. Y bueno, ya veíamos al comienzo del programa, doctor, una descripción sobre lo que es el glaucoma. ¿Qué tan frecuente es? Vale, el glaucoma no tenemos una estadística aproximada en Colombia. Sin embargo, sí es bastante frecuente, sobre todo un tipo de glaucoma que es el glaucoma de ángulo abierto. Voy a tratar de explicar rápidamente qué es el glaucoma. El ojo internamente produce líquido. El ojo es una unidad sellada que produce líquido. ¿Y lo podemos ver ahí, doctor? Sí, claro, esa por supuesto. explicación. Este es nuestro ojito, y en el ojito por dentro produce líquido, más o menos 1 microlitro minuto, una gotica. Sí. Esa gota que produce también tiene que drenarse. ¿Listo? Si tenemos una alteración en esos drenajes del ojo, el líquido se empieza a acumular dentro del ojo, se aumenta la presión ocular, y ese aumento de presión ocular es el que daña el nervio óptico. Entonces nosotros podemos tener presiones altas del ojo sin todavía tener un daño. A eso le llamamos hipertenso ocular,
pero cuando esa presión tan alta daña el nervio, ahí ya se llama glaucoma. Entonces el glaucoma es una combinación de presión alta más daño del nervio. O sea, ¿vale? que la presión alta es una de las causas de glaucoma, doctor. Correcto. Esa es la principal causa de glaucoma, es el aumento de presión intraocular. Lo que pasa es que hay muchas causas que aumentan la presión ocular del ojo. Y de eso se trata las diferentes clasificaciones que existen en el glaucoma, que hay muchas. Un glaucoma puede ser desde congénito, que ya desde intraútero el paciente ya venga con unas alteraciones anatómicas, funcionales del ojo, hasta el adulto, donde se presenta otro tipo de glaucomas. Esos son glaucomas congénitos, infantiles, juveniles, glaucomas de ángulo abierto, glaucomas de ángulo estrecho y otros tipos de glaucoma asociados a otras enfermedades. Tema del día hoy en Su Médico en Casa, estamos hablando del glaucoma, segunda causa de ceguera a nivel mundial. ¿Se puede prevenir? Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, tenemos líneas telefónicas para que participen y a esta hora saludamos al señor Iván, que se encuentra en la América. Bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas noches, muchas gracias. Lo que pasa es que a mi madre la diagnosticaron hace poco con glaucoma de ángulo estrecho, creo que es así. Sí. Y le recomendaron pues la cirugía, pero la doctora pues sí dijo que era el riesgo muy, o sea, no era muy latente, pero que era recomendada la operación. Sí. ¿Qué tan, pues, o sea, nos quedamos con esa inquietud? ¿Le puede aparecer de un día a otro o es muy esporádico esa aparición? ¿Y cuántos años tiene su mamá? Tiene 70 años. ¿70? Sí. Muy bien, está clara la pregunta, doctor. Gracias, Iván, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones del doctor. Bueno, voy a hacer dos aclaraciones rápidas. Lo primero es cuando decimos que un paciente tiene ángulo estrecho. El ángulo estrecho se quiere decir que esos desagües por donde están en una parte específica del ojo que tiene una angulación. Esa angulación va asociada al drenaje. Cuando ese ángulo se estrecha, esos drenajes se reducen y por tanto la evacuación del líquido se disminuye. ¿Qué hacemos ahí? Un láser, que se llaman iridotomías o iridoplastías, cualquiera de los dos, y sirven básicamente para evitar que la presión se suba. O sea, esto es un paciente sano que tiene un riesgo de glaucoma porque esos ángulos o esos desagües se están estrechando. ¿Y en este caso la cirugía para la paciente funcionaría sí, funcionaría, no es recomendable? No, funcionaría bastante bien. No es una cirugía, llamémoslo más bien un procedimiento, porque es muy sencillo, es 5 minutos en un aparato y se hace rápidamente. Eso es lo primero que en cuanto a la pregunta del televidente. Y lo segundo es la sospecha de glaucoma. La sospecha de glaucoma, a muchos pacientes les dicen lo mismo, y la sospecha de glaucoma se refiere a que el nervio óptico tiene una alteración diferente o tiene una forma, una morfología anatómica que se semeja mucho a los daños del nervio por glaucoma. A eso se le llama sospecha de glaucoma. Esa sospecha de glaucoma, lo único que se le hace es hacer seguimientos, estudios y posiblemente no va a tener nada, simplemente es un seguimiento. Ahorita decíamos que los síntomas, muchas veces el glaucoma no presenta síntomas, entonces ¿cómo se diagnostica o cómo se da cuenta una persona que realmente tiene glaucoma? De eso vamos a hablar a continuación, porque antes recibimos a la señora Janet, que también se encuentra en la América. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Buenas noches. Adelante. Yasmín, buenas noches para ti y para el médico. Un saludo especial también, Janet. Te cuento, yo sufro de glaucoma. Yo estoy con un medicamento que se llama Dorzox. Sí. Creo que el glaucoma mío es hereditario. Tu voz es muy joven, ¿cuántos años? Tengo 45. Sí. Y te cuento que yo nunca me he hecho ese campo visual ni nada de eso, y yo no sé si eso es muy importante hacerlo. ¿Cada cuánto se debe hacer? Es la pregunta pues para el médico. Claro. ¿Y por cuánto tiempo uno usaría ese Dorzox? Si es por toda la vida, porque es un medicamento caro. Claro, me imagino que sí. Sí, y fuera de eso, si es por toda la vida, yo también pues uso gafas. Quería operarme de la vista y según el médico, el oftalmólogo, dice que no se puede operar. Muchas gracias pues por la ayuda que me puedan hacer. Janet, nos dijiste que tenías un antecedente, ¿cierto? Sí. De glaucoma. Sí, por mi abuela. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo más recomendable en este caso que te dice el doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao.
Vale, doctor? en el caso de ella es un glaucoma, pues evidentemente tiene 45 años, un glaucoma bastante temprano. Sí. Llamaríamos a eso, si lo tiene desde hace años, sería un glaucoma juvenil. Pero en este caso, si ya está medicada, si ya está con Dorsopt, el tratamiento en principio sería de por vida. Este tipo de medicamentos, la Seguridad Social en Colombia los cubre, entonces sí le recomiendo que se acerque al seguro, porque el seguro se lo debería de dar. Y lo segundo es sobre el campo visual. Los campos visuales en pacientes con glaucoma son muy importantes, porque el campo visual lo que nos dice es la capacidad de pérdida que hemos tenido en nuestra visión periférica. Recordemos que el glaucoma es el daño del nervio, pero es el daño del nervio periférico. En la medida que el glaucoma vaya avanzando, el campo visual se va estrechando, 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 hasta que vamos a quedar viendo como a través de un tubito, ¿vale? Sí. Entonces tú vas caminando y le puedes pegar a las piedras, no ves una escalera, no ves a una moto. Se reduce, según entendemos, a los lados, ¿cierto? Total. Esa visión a los lados, como si fuera un túnel. Exacto, al principio, pero en casos avanzados, si no se lo trata, te quedas viendo como a través de un tubito, un pitillo. ¿Y de la cirugía qué, doctor? Y las cirugías, hay muchas cirugías, en Colombia ya disponemos de múltiples tipos de cirugías avanzadas de última generación y obviamente requeriríamos ver cada caso para ver cuál es el más adecuado para cada paciente. Listo, pero en caso de la televidente el campo visual sí se lo debería hacer por lo menos cada 6 meses a 8 meses. Es recomendable, ya saben entonces que el medicamento, la EPS, su sistema de salud, pues debería... Sí. Muchas veces no lo da con el nombre Dorsopt, porque el Dorsopt es un medicamento muy comercial, pero sí le da con el nombre de dorzolamida timolol, que es el medicamento genérico que normalmente sí lo dan. Y que tiene el mismo efecto, además. Gilberto nos acompaña en Guayabal, bienvenido, qué gusto que esté en Su Médico en Casa. Sí, muy buenas tardes. Adelante con su pregunta. Todas las tardes estoy al tanto para ambos programas, tanto Qué el bueno, del abogado Gilberto. como el de ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, quiero preguntarle al doctor, ¿a qué se debe? He tenido un malestar en las pestañas, los borditos de las pestañas y mucha lagrimeadera, en fin, malestar total. Sí. También quiero preguntarle al doctor por qué las EPS, en el caso de mi señora, casi no ve y le dicen de que para mandarla donde un oftalmólogo tiene que ser a partir de los 65 años. ¿A qué se debe esa restricción como tan poco, es decir, más bien como de irresponsabilidad? Vamos a ver entonces qué nos dice el doctor. Gracias, Gilberto, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Lo de las pestañas generalmente es una blefaritis, es muy frecuente que sea por un parásito que se llama el folículo, el Demodex, ¿sí? El Demodex folliculorum, que asociado a lo mismo. Y bueno, lo del que por qué no remiten a un oftalmólogo, evidentemente si hay alguna alteración antes de los 40, desde los 30, desde los 20, deberían de remitirlo. Y si es hipertenso o diabético o todavía más, o sea que no debería ser una restricción la edad para enviar al oftalmólogo, evidentemente no está bien. Yo me quiero meter un poquito acá en el campo del derecho y no sé si de pronto una tutela podría funcionar. Señor Gilberto, podría asesorarse muy bien, incluso de mi compañero que viene a continuación. Bueno, estamos hablando hoy de glaucoma, que es la segunda causa de ceguera en el mundo. Es momento de hacer una breve pausa en Su Médico en Casa. 1 minuto y ya regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, glaucoma, la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. El glaucoma no tiene síntomas, no causa dolor y la visión se mantiene normal. Si el glaucoma no es diagnosticado y tratado a tiempo, las personas empiezan a notar que ya no ven como antes. Sin tratamiento, estas personas pierden lentamente su visión lateral periférica. Se recomienda revisiones periódicas a partir de los 45 años. En caso de contar con factores de riesgo o con antecedentes familiares de glaucoma u otros problemas oculares, efectuar el examen completo de ojos antes de los 40 años.
La diabetes es otra causa de glaucoma. La prevención es importante, ya que el 95% de los casos de ceguera por glaucoma se pueden evitar si seguimos una correcta forma de vida. El aporte de vitamina A es importante para fortalecer nuestros ojos. Esta vitamina la encontramos en los frutos naranjas, como las zanahorias, naranjas y calabaza. La pérdida de visión causada por el glaucoma es irreversible, pero si se detecta a tiempo y se sigue un tratamiento con cuidado y constancia, se puede conservar la visión. Por lo general, el glaucoma se puede controlar con medicamentos o cirugía. Ahorita nos hacíamos una pregunta antes de ir a la pausa, y es si el glaucoma no presenta síntomas. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos glaucoma? ¿Cuáles son esos síntomas, por decirlo de alguna manera, doctor? ¿Y cómo se diagnostica? Listo, hay un tipo de glaucoma que es el glaucoma de ángulo estrecho, donde se cierran súbitamente los desagües del ojo, y ese es el único de los pocos glaucomas que causan dolor y es una urgencia oftalmológica. Y presenta síntomas. Sí, ese es el más grave de todos, porque te coge en la noche un dolor intenso, súbito, te cuento un dolor de muela pero en el ojo, súbito, con pérdida visual súbita, con ojo rojo, con lagrimeo y con el dolor más intenso de tu vida asociado a náuseas y vómito. Ese es el glaucoma de ángulo estrecho, ese es un glaucoma que hay que operar urgentemente, que hay que hacer cirugía de inmediato, porque si no se hace, en pocas horas o pocos días, el paciente puede perder la visión de manera irreversible. ¿Y cómo es el diagnóstico, doctor? En ese caso es muy clínico, nosotros lo vemos ya en la clínica, muy fácil se diagnostica, porque la presión ocular, le toman la presión ocular con unos aparatos y está en 40, 50, 60, cuando lo normal de la presión debe oscilar entre 10 y 20 milímetros. Ahora, los otros tipos de glaucoma, los que no son los asintomáticos, que no te das cuenta que estás perdiendo visión, la única forma de darse cuenta es consultando regularmente al oftalmólogo. Si hay factores de riesgo como antecedentes familiares, como miopía, presión alta, hipermetropía, raza negra y córneas delgadas, esos pacientes deberían de consultar al menos una vez al año al oftalmólogo. Ahora, si uno tiene diabetes, hipertensión, todo esto, sí hay asociaciones con glaucoma, pero básicamente son cuando las enfermedades de diabetes o hipertensión están absolutamente descontroladas, llevan muchos años mal controladas y eso sí genera un glaucoma, que son glaucomas metabólicos o glaucomas neovasculares. Doctor, para terminar, el tratamiento es bien importante. ¿Se puede curar el glaucoma? Bueno, curar como curar no, se previene, se trata y se evita que la enfermedad avance. La primera línea de tratamiento son las gotas, la segunda línea de tratamiento son los láseres, la tercera línea de tratamiento son los microdispositivos que miden casi como la punta de un lapicero, la cuarta línea de tratamiento son las cirugías filtrantes que las hacemos bien sea haciendo drenajes mecánicos por nosotros o implantando unas válvulas en el ojo. O sea, tenemos una gran variedad de tratamientos y hoy por hoy quien se quede ciego por glaucoma es porque no tiene un buen control o no consultó a tiempo o no se hace un tratamiento adecuado. ¿Y es efectiva la cirugía? Totalmente efectiva. O sea, logramos controlar al menos un 80-85% de los pacientes. Evidentemente habrá aquellos que se nos salgan por la gravedad, la agresividad del glaucoma y hay necesidad de hacerle 2, 3, 4 cirugías o que peor aún, a pesar de todas las cirugías, continúa avanzando la enfermedad. O sea, hay que diagnosticarlo definitivamente temprano. Tempranamente, sí, para poder controlar o por lo menos detener que avance el glaucoma. Correcto. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Un placer. Bien interesante este tema, hay que prestarle atención, ya sabemos entonces, si bien es asintomático, por un examen del oftalmólogo que hay que chequearse ¿cuántas veces al año, doctor? Al menos una vez al año, si no hay factores de riesgo. Ahí lo diagnosticamos. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.